Bueno, yo me llamo Romina, soy de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. Me enganché un montón con esto de Aulander, me encanta leer. No llego nunca, no puedo hacer ninguna actividades, lo que hacen los grupos, que veo que son divinas, porque bueno, estoy muy lejos de Buenos Aires y uno por ahí se le complica un poco ir y venir, todo eso, pero veo las fotos, veo lo que todos suben y la verdad que me encantaría estar. Alguna vez me voy a hacer un viaje especial a eso. Me quedaré un día allá y disfrutaré con todos los viajes a donde van ustedes, que es hermoso. Van a cuando van a visitar las mansiones, con las historias. Debe ser divino todo eso. Y más de todas juntas en grupo. Bueno, a mí me toca leer el capítulo 83. La pluma delantera de un búho cornudo, capítulo 84, sardina frita y mostaza picante, capítulo 85, huida a la luz de la luna, 86, una profecía inoportuna. Esos son los capítulos que me tocan a mí. Bueno, en el primero tengo muchas palabras en mohawk. No me sale el inglés menos el mohawk. Así que sepan entenderme cuando diga los nombres. Yo cuando leo que no me salen los nombres, en un cuaderno suelo anotar el nombre raro que sale y al lado le pongo el nombre mío, que yo le invento al personaje. Así, 2 o 3 veces, cuando leo eso, leo el nombre mío. Y después de un tiempo ya la cabeza sola lo transforma y para darme cuenta quién es, porque si no, no me doy cuenta de todos esos personajes raros. Bueno. No veo a nadie conectado, no sé si habrá alguien o no habrá alguien, si alguno me manda un mensajito y si no la sigo remando acá. Bueno, les cuento que acá en San José de la Esquina es un pueblo chico, estos días está fresco, pero hace 2 días, después hizo mucho calor, todavía no empezó el invierno, que parecería que no quiere venir. Así que, bueno. Ya son las 7:05 van a ser. Así que como para no ir extendiéndolo porque son bastantes capítulos, voy a empezar a leer. Total, esto queda grabado. A mí me pasa lo mismo, que yo a veces nunca engancho al principio, pero después escucho todo lo vuelvo a ver. Así que por lo menos queda grabado y ustedes los van a volver a escuchar. Bueno, no sé si empezar, si alguien me dice si empiezo o no, o espero. Bueno, vamos a empezar. Capítulo 83 de la Maratón Gaps, de Aulander y Cuéntales a las abejas que me fui. Empezamos. 83. La pluma delantera de un búho cornudo. Explico algo. Yo no sabía lo que era un búho cornudo, yo pensé que era una forma de decir. No, el búho cornudo se diferencia de la lechuza, porque la lechuza tiene la cara más forma de corazón. Y el búho cornudo tiene como 2 plumitas que salen por acá. Lo suelen agrupar todos solos. Lechuza es búho y lechuza, pero son 2 animales bastante que tienen características muy distintas, aunque uno lo puede agrupar. Bueno, entonces la pluma delantera de un búho cornudo son las plumitas que salen acá, que no son las orejas, son 2 plumitas como cuernos. Bueno, Real Colonia de Nueva York, principios de octubre de 1779. A Rachel le temblaban los dedos mientras ataba el nudo del paño de Oji. El extremo de la tela se le salió de la mano izquierda y el pequeño pene de Oji, expuesto al aire frío, se puso rígido de inmediato y arrojó un chorro de orina humeante que alcanzó casi 1 metro de altura y le pasó muy cerca de la cara de Ian, que estaba sentado en la cama a medio vestir, al lado de su hijo. Se echó a reír como un tonto
Rachel le lanzó una mirada de irritación y él dejó de reír. Cogió el trapo húmedo que ella le tenía en la mano, aunque sin que la sonrisa se le abandonara a su rostro. Bajó al suelo y empezó a fregar, diciéndole algo en mohawk a Oji. Ella sintió que las palabras se abrían paso bajo su piel y le escocían. Él le hablaba en mohawk a Oji, con más frecuencia a medida que se internaban en Nueva York, y se acercaban cada vez más a Canojohaire. Ella no se reprochaba. Petinés y Prudence estaban encantadas con el sonido de ese idioma. Ellas sabían decir unas cuantas cosas útiles, como «no me mates», «dame comida», no quiero acostarme contigo». Y «yo pertenezco al hermano del lobo, del clan lobo de los Hancañacaca, y que él te castrará si me molestas». Rachel pudo escucharlas practicar con solemnidad esas frases en la habitación continua, donde Jenny estaba ayudando a Silvia a vestirlas, a todas con los que se consideraban que eran sus mejores prendas, puesto que ese día llegarían a Canojohaire. Se sentía como si hubiera tragado un cuenco lleno de balas de mosquete, que ahora estuvieran rodando pesadamente por su estómago. Se habían preocupado, bueno, más bien ella, por la posibilidad de encontrarse con soldados errantes, batallas azorosas, o con hombres a los que la guerra había apartado de la sociedad. Pero gracias a Dios y al talento de Jan para ver venir esas cosas de lejos y esquivarlas, y, sin duda alguna, también a la suerte, habían recorrido más de 1.100 kilómetros sin toparse con ningún problema serio. Pero ese día llegarían a Canojohaire y con toda probabilidad se encontrarían con «Trabaja con sus manos». Era hermosa. La conocí junto al agua, una poza en el río donde el agua fluye con libertad y no se ve ni una onda en la superficie, pero donde se puede sentir el espíritu del río desplazándose por ella de todas formas. Las balas de mosquete cayeron una a una en sus entrañas cuando recordó las últimas palabras de Jan. Era hermosa. Y esa mujer tenía 3 hijos, uno de los cuales podrían ser de Jan. Pero cerró los ojos y pensó en una plegaria breve y feroz de disculpas, en la que rogaba por tener sosiego y serenidad. Apoyó las manos en el cuerpo agitado de Oji, le pronunció en voz alta y de inmediato experimentó una serenidad. Él sí era hijo de Jan, sin duda alguna. Y ella tampoco podía dudar del amor de Jan por él o por ella. «Nius», reclamó Jan. Raquel sintió de pronto una humedad caliente que se extendía por la palma de su mano y un hedor horrible que llenó el aire. «No nos iremos jamás a este ritmo, muchacho». Mientras Jan se apresuraba a limpiar y envolver de nuevo a Oji en un paño y Rachel pasaba un trapo sobre lo que se había derramado, Jan se volvió de repente, le besó la frente y le sonrió mirándola con ojos tiernos por encima de sus tatuajes. «Gracias», pensó ella refiriéndose a Dios, y le devolvió la sonrisa a su marido. «Ya te he explicado que los amigos no tienen doctrinas, ¿no es cierto, Jan?» «Sí, me lo has explicado». Él inclinó la cabeza y esperando que ella lo miró encarnando una ceja y le entregó uno de los implementos de alambre que Brianna llamaba imperdibles para sujetar el paño. «Eso no significa que debido a eso toleremos cualquier clase de comportamiento, solo porque para otras personas sea una práctica habitual». «Bueno, ¿y qué comportamiento normal te refieres que tú no tolerarías?» Habían pensado en la poligamia. Él se echó a reír y ella sintió que se levantaba el ánimo. Llegaron a Canojohaire por la tarde. Jan encontró 2 pequeños cuartos en una posada pequeña y relativamente limpia. A continuación, envió un mensaje escrito en mohawk a Joseph Brand, uno de los líderes militares más poderosos de los mohawk, además de pariente de Emily, en el que se presentaba y le solicitaba una audiencia. La respuesta llegó antes del anochecer. «Ven al atardecer y tomaremos el té
Será un placer conocerte. Habla con educación, observó Jenny, tras haberse fijado no solo en el mensaje, sino también en el papel en que estaba escrito, que era elegante y estaba lacrado. Tashendaneja ha vivido un tiempo en Londres, mamá, respondió Jan. Seguro que habla inglés mejor que tú. Sí, bueno, ya lo veremos, replicó ella, pero Petinens y Prudence rieron y empezaron a cantar. Gatita, gatita, ¿a dónde ha ido? Ha ido a Londres a visitar a la reina. ¿Él ha ido a Londres a visitar a la reina?, preguntó Petinens dejando de cantar. Tu madre se lo preguntará, respondió Jan, haciendo que Silvia se sonrojara las orejas. Oye tenía que acompañarlos, puesto que Rachel no soportaría estar demasiado tiempo lejos de él, pero Silvia le había asegurado a Rachel que Prudence y Petinix podían cuidar a Chiste sin problemas, y en el caso de que ocurriera algo que lamentar, como que la posada se prendiera fuego o de repente, o se produjera una invasión de osos, las niñas tenían unos pies ligeros y no dejarían atrás a su hermana en la huida. Tanto Silvia como Jenny se ofrecieron a quedarse, al igual que Rachel, pero Jan se mantuvo firme. Debían ir todas con él. No sería decoroso que me presentara solo, como si no tuviera familia. Tashendaneja podría pensar que soy un indigente. Oh, dijo Jenny levantando una ceja con gesto de interés. Entonces, es así, ¿verdad? Si puedes mantener un grupo de mujeres y niños, eso demuestra que tienes algo de dinero guardado en el colchón. Así es, concedió él. O como mínimo, un terreno. Ponte el reloj de plata, mamá, ¿sí? Y si no te importa, amiga Silvia, tú lleva el otro abrigo de Rachel, ¿de acuerdo? Ninguna de las mujeres tenía ropa de colores vivos. Jenny seguía de luto, Silvia poseía un solo vestido sin agujeros, y dentro del modesto vestuario de viaje de Rachel no había nada más ornamentado que el forro de piel de su mejor abrigo que había llevado, porque Jan había insistido en ello como una cuestión de supervivencia, no de vanidad. Pero por lo menos todas esas prendas estaban limpias, decentes y confeccionadas con lana de buena calidad, mientras que el canesú de Jenny era de una gruesa seda negra. «Y no tenemos tierras o excrementos de animales debajo de las uñas», señaló Jenny. «Y llevamos buenos sombreros, aunque quizás un poco de encaje habría estado bien». Jan negó con la cabeza en un gesto afable y puso 3 pulseras sobre la manga de su chaqueta, 2 de plata y una de cobre pulido. Se inclinó para mirarse en el diminuto espejo de afeitar que le había proporcionado la casera y se colocó sobre el pelo las espectaculares plumas rojas y azules que le habían llevado John Meyer, que eran de un guacamayo, según había afirmado el propio Meyer, aunque no fuera capaz de describir el aspecto que tenía ese pájaro, puesto que jamás había visto uno más allá de un puñado de plumas. «Explícame otra vez cómo se pronuncia el nombre de ese caballero, por favor, Jan», dijo Rachel, dejándose dominar por los nervios. «Tashendaneja», respondió Jan, entrecerrando los ojos para ver mejor su imagen en el espejo, con las manos ocupadas detrás de la cabeza. «Pero no importa, su nombre en inglés es Joseph Brandt». «Brandt», repitió Rachel tragando saliva. «Y la mujer por la que hemos venido es Wakoteyesonaya», añadió con un tono de aparente despreocupación. Le sonrió y Rachel a través del espejo. «Solo para que lo sepas cuando estemos hablando de ella». Jenny olisqueó y sacó a Rachel de la sala al exterior para dejarle espacio a Jan para acicalarse, puesto que el dormitorio era pequeño y estaba abarrotado. No creo que hablemos con ella», le dijo Rachel entre dientes cuando pasaron al saloncito. «En caso contrario, le preguntaré a Jan cómo se dice esfúmate, descarada mujerzuela, en Mohawk. Aunque tal vez eso no sea muy amable». «Creo que no», indicó Rachel animándose un poco.
Pero si lo averiguas, dímelo, solo por si acaso. Jenny le lanzó una mirada de soslayo. ¿Y tú eres una amiga?, repuso con un fingido tono de reprobación. Aunque supongo que poseer la luz de Cristo en tu interior no impide necesariamente que una mujer sea descarada mujerzuela. Con la mano libre le apretó la muñeca a Rachel. No te preocupes, muchachita. El chico te quiere. Y tú lo sabes, ¿verdad? No tengo ninguna duda, aseguró. Y no la tenía en serio. No la tenía. Eran los niños lo que lo preocupaba, los hijos de Emily. Pero era Ian quien debía tomar esa decisión. Tenía que ser así. Justo en ese momento salió del dormitorio radiante. Tenía una expresión seria, pero Rachel casi podía oír el zumbido de la excitación en su sangre. Ella acababa de levantar su abrigo, pero se quedó inmóvil, con esa prenda en la mano para mirarlo. Tal vez debería quedarme con los niños. ¿No sería mejor que, en primer lugar, fuera solos?, preguntó. No, contestó él con un tono que daba a entender que no estaba dispuesto a discutir al respecto. Y luego levantó a Oshie en sus brazos. Estamos invitados a tomar el té. Para su infinita sorpresa, sí era té. Un té formal, en un salón elegante, dentro de una casa que podría haber sido construida por un comerciante de Boston moderadamente exitoso. Además, el propio Joseph Brand estaba vestido de una manera bastante similar a la de un comerciante con un traje azul de buena calidad, aunque llevaba un brazalete de plata ancho abrochando al balarte justo encima del codo, y tenía el pelo trenzado y atado con una cinta de lo que colgaban 2 plumas rojas, pequeñas pero de un color muy vivo. Rachel pensaba que nadie lo tomaría por lo que era. Más allá de su atuendo, no era un hombre alto, pero tenía unos hombros anchos, una fuerte presencia, un rostro amplio, una mandíbula cuadrada, una boca carnosa y unas tupidas cejas negras. «Te agradezco que nos reciban con tanta amabilidad», dijo Rachel y le sonrió mirándolo a los ojos. Los amigos no inclinan la cabeza ni se agachan, pero cuando ella le tendió la mano y él se le hizo una profunda reverencia, luego se incorporó con una expresión de interés en el rostro. «¿Usted pertenece a los amigos?», preguntó. «Así es», respondió ella, y luego señaló a Silvia con un movimiento de la cabeza. «Igual que mi amiga Silvia Hartman». «Sean bienvenidas», afirmó él haciendo una reverencia a cada dama, para luego hacerle una todavía más marcada a Jenny. «Señora, un honor». «Bueno, yo por mi parte no soy una amiga», acotó ella. Luego examinó sus plumas y sus joyas, «pero soy amistosa». «Por el momento», transmitió su cara sin rodeos. Brand sonrió al escucharla, con una sonrisa genuina que se extendió hasta los ojos. «Me alegra oírla, señora. Creo que no me convendría tenerla de enemiga». «No, claro que no», le aseguró Ian en una expresión imperturbable. «Pero por suerte hemos venido en son de paz. Mi tío le envió una prenda de amistad». El regalo para Brand lo había decidido entre Ian y Jamie, e Ian lo había mandado a hacer en Filadelfia. Un elegante tintero de grueso cristal, con un ribete de plata en lo que estaban grabados los 4 triángulos que simbolizaban el aire, la tierra, el fuego y el agua, y en cuya tapa se veían otros 2 triángulos, uno encima del otro, que apuntaban en diferentes direcciones y que representaban todo lo que es. Lo acompañaba una pluma de escribir, también ribeteada de plata, fabricada a partir de la pluma delantera de un búho cornudo, que había conseguido Jamie. Brand examinó la pluma con interés y luego a Ian. Era la primera de las plumas del ala, cuyas barbas eran más cortas en uno de los lados, de modo que tenía una larga curva irregular en el borde de ataque. Mientras que las barbas del borde de salida eran dentadas, como un peine.
Ese era el mecanismo que le permitía a los búhos volar en silencio, sin dar ninguna señal de su presencia hasta que dejaban caer en medio de la noche, para capturar a sus presas. Una pluma de esa clase, si se entregaba como regalo, debía tomarse como un cumplido o como una advertencia. Los búhos eran símbolo de sabiduría, pero también podían presagiar algo funesto o peligroso. Una mujer apareció en la amplia entrada detrás de Brandt y sonrió. Tenía el cabello oscuro, era bella y estaba ataviada con un vestido de estilo europeo de percal rojo con estampado de flores en un fichú blanco y sujetado con un broche dorado en forma de mariposa. «Querida», dijo Brandt, tras inclinarse en una elegante reverencia al estilo londinense, «permítame que te presente a Okohao Yatatecajona, a su esposa y su madre. Y a su acompañante», añadió haciendo la reverencia a Silvia. «Ella es Catherine, mi esposa», concluyó señalando con un gesto bastante informal a la mujer de rojo, quien lo fulminó con la mirada, pero volvió a sonreír y se inclinó hacia los visitantes. Permanecía asombrada cuando advirtió que ninguna de las mujeres le devolvía el saludo. Miró a su marido de reojo, como si estuviera preguntándole si había tomado nota de esa grosería. «Son cuáqueras», dijo él encogiéndose de hombro, lo que hizo que ella se relajara. «Y Jenny Murray no se inclinaría ante el rey de Inglaterra, así que mucho menos ante un hombre que consideraba un asesino realista», pensó Rachel, pero sin modificar la expresión amable de su rostro. Catherine miró con recelo a Jenny, quien podía ser inescrutable cuando quería, aunque en ese momento no era así. La mujer de Brandt llegó a la conclusión de que tal vez las mujeres más jóvenes fueran más accesibles. Se volvió hacia ellas, le indicó con un gesto que se acercaran a la mesa donde estaba servido té y le invitó a sentarse. ¿Alguna de ustedes por casualidad es negociadora de paz?, preguntó antes de sentarse con una sonrisa. «Lo dudo», repuso Rachel con cautela, y miró a Silvia, quien negó con la cabeza. «Yo tampoco», señaló Silvia, «pero he oído hablar de ellos». Se volvió a Rachel para explicarle. «¿Cómo se sabe que los amigos son imparciales y amantes de la paz? En ocasiones los invitan para que hagan las paces de mediadores cuando hay conflictos, ¿no?», concluyó mirando a Catherine Brandt con una expresión de duda. «Así es, en efecto». La señora Brandt sirvió el té con un colador de plata que tenía flores grabadas en el borde y un vapor fragante y ligeramente familiar ascendió como un fantasma. «¡Té!», exclamó Rachel de manera involuntaria y luego se ruborizó. Tashendenajea le sonrió a través del vapor. «Así es», dijo y levantó una ceja. «Debo entender que hace bastante tiempo que no toman té». La pregunta era elegantemente mordaz, pero Ian la esperaba. Le había explicado a Rachel que no pensaba ocultar sus inclinaciones políticas, puesto que era imposible saber cuántas noticias tenía ella de Tashendenajea. «En efecto», respondió con aplomo antes de coger un panecillo que le ofreció un criado de la bandeja de porcelana con dibujos florales. «Hace estornudar a mi tío». Brandt arrugó los ojos con un gesto risueño. «He oído hablar de tu tío», comentó. «¿Es posible que algunos de los iroqueses lo llamen 9 dedos?» Rachel jamás había oído hablar ese apodo, pero Ian, bien lo conocía, lo disimuló como sorpresa. «Sí, los Silijí lo llaman mataosos». «Un nombre de muchos nombres», intervino Brandt divertido. «Y supongo que el general Washington lo llama amigo». «Mi tío es un amigo de la libertad», repuso Ian encogiéndose de hombros. «El té está bueno, por cierto», le dijo Jenny a la señora Brandt, aunque dejó la taza sobre la mesa sin tomárselo. «Tiene una casa elegante. ¿Lleva mucho tiempo viviendo aquí?». Rachel no sabía si la palabra libertad era una señal convenida entre madre e hijos
o si tan solo marcaba el ritmo natural de la conversación, que necesariamente debía oscilar entre la política y la cortesía. Pero Catherine Brand respondió la pregunta de Jenny y las mujeres pasaron a conversar cómodamente sobre la casa y los muebles y después, mencionando primero los dibujos de las porcelanas, de comidas, momentos en el cual la conversación se tornó realmente cordial. A pesar de que estaba muy interesada por la sopa de maíz y el pan frito, Rachel seguía prestando atención en la conversación de los hombres, quienes pasaban con soltura del inglés al mohawk. Cada cierto tiempo captaba algún nombre, reconociendo el nombre de Mohawk de Mira la Luna y Onowaterika, que era el apodo con el que los indios llamaban al general Lee. Y entonces oyó el nombre que estaba esperando: Wakotewonoshona. Trató de no escuchar y se obligó a no mirar a Ian. Sintió más que ver la severa mirada de Jenny le dirigía a su hijo. Lo que fuera que comentara sobre la mujer fue breve, puesto que un poco más tarde Bran se volvió hacia ella y le preguntó por su hermano Denzel, con quien había coincidido brevemente en Albany, y los remolinos de la conversación convergieron en corrientes suaves. Lo bastante suave como para que ahora, que ya habían tratado el tema de trabajar con sus manos, Rachel pudiera respirar y considerar las peculiaridades de la mesa y de su propietario, quien estaba charlando con Sylvia Hartman sobre pavos de la manera más afable posible. ¿Cómo podían estar allí sentados conversando de las cosas más corrientes delante de unos hombres del que se decían que habían mandado a matar a numerosas personas? Tú no solo te sientas a cenar con Jamie Fraser, tú lo quieres y lo respetas, le señaló su luz interior. ¿Acaso él no ha hecho lo mismo? Pero no a personas inocentes, se respondió con terquedad. Aunque para ser justo, ella sabía muy bien que de un hombre podía decirse cualquier cosa, aunque no fuera necesariamente cierta. Y ambos han hecho lo que han hecho porque estamos en guerra, supongo. Su luz interior seguía siendo escéptica, pero un brusco cambio en la conversación hizo que pasaran a un segundo plano. Brand le había dicho algo a Ian en mohawk, en un tono despreocupado, pero en una mirada de reojo a Rachel que hizo que ella se le erizara el cuello cabelludo. Ian se volteó a un lado de manera deliberada, de modo que Rachel no pudo verle la cara, y respondió algo en el mismo idioma que hizo reír a Brand. Rachel se dio cuenta que Jenny, que se encontraba a su lado, miraba fijamente a Brand, y que Catherine Brand le estaba observando por encima del borde de la taza, levantando una ceja. Cuando vio que Rachel se dio cuenta de su gesto, dejó la taza sobre la mesa, se inclinó un poco hacia adelante. Ha dicho que si Hermano del Lobo llegara a la conclusión de que no podía mantener a dos esposas, debería saber que trabaja con sus manos, posee 35 hectáreas de buenas tierras que están a su nombre y que es una agricultora muy competente, pero que en cualquier caso, Hermano del Lobo no tiene nada que temer respecto a su futuro, aseguró con una sonrisa refiriéndose a Rachel, porque una buena negociadora de paz sería siempre bienvenida junto a cualquier chimenea y el propio Teshendanogea se ofrecería a quedarse con usted. A pesar de sus buenas intenciones, Rachel se quedó boquiabierta. Oh, no, de ningún modo, la tranquilizó Catherine. Se refiere a que la aceptaría como un miembro valioso de la familia, no como compañera de cama. Ah, repuso deliberadamente Rachel. Antes de que pudiera pensar en cómo rechazar con elegancia ambos ofrecimientos, se abrió la puerta principal de la casa y una ráfaga fría llegó al vestíbulo, acompañado de unos suaves ruidos de pasos en el pasillo. Todos se volvieron en dirección y Rachel vio a un mohawk de más edad, todavía delgado y recto, pero de pelo canoso. Muy bien tocado, con botones de plata y un par de alas de paloma migratorias que colgaban de una trenza azul, y un semblante profundamente curtido, cuyas arrugas y ojos oscuros revelaban a un hombre seguro de sí mismo,
con un gran sentido del humor. El recién llegado se hizo una reverencia a las damas, arrugando los ojos con un gesto de interés. «Ah, estás ahí», repuso Jocelyn en un tono risueño. Debería haber sabido que era imposible mantener lejos a estos visitantes. Se puso de pie y realizó una reverencia similar dirigida a las damas. «Señora Murray, señora otra Murray y señora Hartman. ¡Qué extraño! Permítame que le presente a mi tío el Sachem». «Encantado, señoras», dijo el Sachem, cuyo acento oscilaba entre el inglés de buena cuna y el francés. «Y usted debe de ser Okowao y Atetokowana». «Por supuesto», añadió, haciéndole un gesto cordial a Yam. «Sí, gracias», le respondió el criado que estaban llevándole otra silla y al que se acercaba unos platos cubiertos de servilletas de tela. Se sentó entre Rachel y Jenny y le sonrió primero a una y luego a la otra. Rachel se preguntó si la aparición del Sachem estaba calculada para entretener a las mujeres, mientras Ian hablaba de política con Brandt. Pero su conversación había honrado cualquier reunión, y el extremo de la mesa al que había sentado no tardó en animarse con observaciones, cumplidos y todas clases de anécdotas. Rachel estaba acostumbrada a observar y escuchar a la gente y se quedó impresionada con el Sachem. El jefe indio hacía preguntas inteligentes y prestaba atención a las respuestas, pero cuando le preguntaban algún detalle sobre sí mismo, se mostraba tan ingenioso y entretenido que ellas casi se olvidaban de pensar en las implicaciones del comentario que había hecho Bran respecto a las diversas esposas. «¿Usted tiene nombre, señor?», le preguntó Jenny, «o nació ya siendo un Sachem y eso es todo». Rachel le dirigió una mirada socarrona a su suegra. Sabía muy bien que Jenny estaba enterada de que era un Sachem, y Ana había pasado todo el trayecto entre Filadelfia y Canojoaire explicando y describiendo a los Mohawk y sus costumbres. Ella había observado que su rostro se iluminaba con los recuerdos y las expectativas y había pasado en ese mismo trayecto debatiéndose entre el placer que le causaba el entusiasmo de su marido y el deseo indigno de que ojalá él no estuviera tan encantado con la idea de regresar con esa gente. Quienes, se recordó a sí misma severamente después de todo, era su gente. «Oh, a mí me parece que la gente tiene derecho a más de un nombre», respondió el Sachem, entrecerrando los ojos en un gesto risueño. «¿Usted tiene más nombre que Murray? Estoy seguro de ello, puesto que, después de todo, ese nombre debe de haber pertenecido a su marido». Jenny pareció desconcertada, pero luego se dio cuenta, al igual que lo había hecho Rachel, de que el Sachem estaba lo bastante familiarizado con las costumbres europeas, como para percatarse de que, a partir del vestido que llevaba Jenny, era viuda. O bien es eso, pensó Rachel divertida, o es hábil para la adivinación. Su diversión se fumó un instante más tarde cuando el Sachem le cogió la mano a Jenny y, como restándole importancia, comentó: «Él sigue con usted. Me refiero a su marido. Me ha pedido que le dijera que camina con 2 piernas». Jenny se quedó con la boca abierta y lo mismo le ocurrió a Rachel. «Sí, nací así», dijo el Sachem sonriendo y le soltó la mano a Jenny. «Pero por el nombre de mi masculinidad, si es que prefiere utilizarlo, es Okarakorokarahuaca. Significa el sol que brilla sobre la nieve», añadió arrugando los ojos de nuevo. «Bendito Miguel, protégenos», susurró Jenny entre dientes en gaélico. «Sí», repuso en voz más alta y enderezándose en el asiento, logró esbozar una sonrisa triste. «Sachem, por ahora está bien. Yo me llamo Janet Flora Arabella Fraser Murray. Puede llamarme señora Janet si lo desea». Bueno, ahí termina el capítulo 83. Yo no sé si alguno si estoy hablando sola, porque no me aparece ningún comentario. La verdad que no veo nada, pero bueno, voy a seguir leyendo. Capítulo 84. Sardinas fritas y mostaza picante. Si el Sachem sabía algo de una naturaleza inquietante, se lo reservó.
y en cambio les contó como respuestas a sus preguntas que había ido a Londres con su sobrino en calidad de acompañante y consejero, lo que explicaba su familiaridad en el idioma inglés y su afición en el té y las sardinas fritas con mostaza picante. Fue una comida larga y variada. Cuando llegaron al pudín de maíz con fresas deshidratadas, Rachel ya había empezado a sentir un cosquilleo en los pechos que hacía que el corsé le apretara cada vez más. Como Oji ya podía ingerir alimentos sólidos, la amamantaba con menos frecuencia. Desde hacía un tiempo era bastante habitual que tuviera esa sensación de que estaba a punto de reventar. Alejó esa idea de su mente. Si seguía pensando en Oji, un minuto más se le saldría la leche. Se había puesto unas almohadillas de tela doblada dentro del corset como precaución, pero no aguantaría durante mucho tiempo más. Miró a Caterina a los ojos y le hizo un breve gesto de interrogación, señalando la puerta con movimiento de la cabeza. Caterina se puso de pie de inmediato, le tocó el hombro a su marido con actitud afectuosa y luego le indicó a Rachel con un gesto que la siguiera. «Oye, mi bebé», preguntó Rachel en el pasillo, «¿dónde está?» Le habían convencido de que lo dejara Oji al cuidado de una joven Mohawk mientras las señoras tomaban el té, pero no tenía ni idea de dónde lo habían llevado. «Oh», dijo Catherine frunciendo un poco el ceño, «he visto que Brigitte lo lleva fuera hace un rato». «No se preocupe», añadió amablemente tras advertir la expresión de Rachel. «Está bien abrigado y estoy segura que volverán pronto». «Pronto. ¿No sería lo bastante pronto?» Solo pensaba en Oji y los pechos de Rachel habían empezado a gotear. «En ese caso», repuso tratando de mantener la dignidad, «¿podría indicarme dónde están los servicios?» «Los servicios están afuera en una estructura de ladrillos bien conservada, donde Catherine dejó a Rachel con una sonrisa. Esta se lo agradeció y se apresuró a situarse detrás del retrete. Necesitaba privacidad, pero no tenía la menor intención de sacarse la leche en un pozo ciego. Consiguió quitarse el corset justo a tiempo. Tan pronto le vino a la mente el recuerdo cuando levantaba el peso blando de su hijo para que él se alimentara y de repentino duro tirón de su succión, un chorro le salieron de ambos pechos y salpicaron la maltrecha enredadera roja que crecía en la pared del excusado. Cerró los ojos, lanzó un suspiro de alivio y los abrió casi de inmediato al oír el crujido de la puerta del excusado del otro lado de la construcción, unos pasos en el sendero. Casi no había tenido tiempo de cubrirse los pechos desnudos cuando un hombre apareció por la esquina de los servicios y quedó paralizada al verla. Exclamó él mirándola con los ojos bien abiertos. Era blanco, muy bronceado como Jan, no tenía tatuajes, pero estaba ataviado con una mezcla de prendas indias europeas, igual que Joseph Grant. Aunque su atuendo era de una calidad muy inferior, ella advirtió que tenía una cojera pronunciada y que caminaba con la ayuda de un bastón. «Si no te importa, amigo, te agradecería un momento de privacidad», dijo ella con toda la dignidad que pudo reunir. «¿Qué?» Él hizo un esfuerzo para alejar los ojos de su seno y la miró a la cara. «Oh, por supuesto, mil disculpas, señora». Retrocedió lentamente, aunque parecía incapaz de no mirar los pechos de Rachel. El hombre dio media vuelta a la esquina de los servicios lo más rápido que pudo y casi inmediatamente chocó contra otra persona que iba a gran velocidad al otro lado. Rachel oyó el impacto, un grito femenino, otra exclamación en Mohawk por parte del hombre y entonces «¡Gabriel!», exclamó con asombro Sylvia Hartman. «¡Silvia!». Rachel se quedó paralizada en su sitio con la leche chorreando entre los dedos. Las dos voces juntas preguntaron en tono de acusación. «¿Qué haces aquí?». «Dios, ten piedad», mustió Rachel entre dientes. Dio 2 pasos hacia la esquina de los servicios y se asomó con recelo. Yo, Gabriel había palidecido de la impresión, pero Rachel vio en su cara señales de que había trabajado mucho y de que había estado muchos meses bajo el sol, así como la que había pasado hambre no hacía tanto tiempo. Silvia, ¿eres tú de verdad? Los hombros de Silvia se sacudían bajo el abrigo gris. Se llevó una mano temblorosa a la cara, como si preguntara si realmente era ella o no. «Sí, lo soy»,
dijo en un tono de duda, pero dejó caer la mano. Avanzó unos pasos hacia su marido. Se detuvo y lo observó, inclinó la cabeza mirándolo desde arriba, y Rachel advirtió que además del bastón que él había dejado caer, tenía una muleta debajo del brazo, y que la pierna y el pie de ese lado estaban torcidos de una manera extraña. «¿Qué ha sido de ti?», susurró Silvia, y acercó la mano hacia él. Gabriel hizo un pequeño movimiento convulso como para cogerla, pero luego se echó hacia atrás. Me capturaron los Yaguane, me llevaron al norte, una noche escapé. Eso lo puso furioso y me cortaron medio pie. Tragó saliva con un hacha. «Oh, Jesús, ten piedad». «La tuvo», repuso Gabriel, arreglándose para sonreír de alguna manera. «No me mataron. Todavía tenía valor como esclavo». «¿Qué, eres un esclavo aquí?», Silvia empezaba a sobreponerse a sus emociones y su voz estaba de indignación, además de impresión. Pero Gabriel negó con la cabeza. «No, el Señor me protegió. Los Yaguán me vendieron a una banda de Mohawk, a quien los acompañaba un sacerdote jesuita. Lo estaban escoltando hasta una misión en Canadá. Él solo hablaba francés, y yo no sabía mucho de eso, pero me puso una cataplasma en la herida y me la vendó, y yo le demostré que sabía escribir y hacer cálculos, por lo que convenció a mis captores de que sería más valioso para un hombre acaudalado que como peón». «El señor Brandt». Silvia parecía totalmente horrorizada, lo mismo que Rachel. Al final, sí. Daba la impresión de que Gabriel se había cansado de repente y las arrugas de sus rostros se volvieron más visibles. «Pero no soy un esclavo aquí, soy libre, ¿eh? Libre». La palabra flotó en el aire, matutino, resplandeciente y afilada como una carámbano. Durante un instante nadie habló, pero las palabras que no se pronunciaron a Rachel y a él le parecieron tan fuertes como un grito. «Entonces, ¿por qué no volviste a casa? ¿Por qué? Al menos no mandaste un mensajero de que no habías muerto». «¿Tú has estado bien, Silvia?». Gabriel estaba inmóvil, apoyado en la muleta, no tenía peluca y el viento frío le levantó sus delgados y ralos cabellos que brillaban un momento como una aureola fugaz. Silvia se rió con una carcajada aguda y un poco histérica. «No», replicó y se detuvo de inmediato. «No, lo cierto es que no. No tenía dinero y casi nadie me ayudaba, pero he alimentado a mis hijas lo mejor que he podido». «Las niñas, Prude Petins, ¿están contigo aquí?», preguntó él con una excitación no disimulada, y Rachel relajó un poco los hombros. Tal vez le había impedido marcharse, aunque ya no fuera un esclavo. «Prudence Petins y la pequeña Chisney», repuso Silvia, con una actitud en la voz en la que lo retaba a que le preguntara algo más. «Sí, están conmigo». Él se quedó paralizado durante un instante y le examinó exhaustivamente la cara. Incluso desde atrás, Rachel pudo imaginar una facilidad cuál era la expresión de Silvia: vergüenza, desafío, esperanza y temor. «Chiste», replicó él poco a poco. «¿Cuándo nació?» «El 4 de febrero del 78», respondió Silvia con claridad. Con un tono de desafío por encima de todo, el rostro de Gabriel se enmudeció. «Entiendo que te has vuelto a casar», dijo. «¿Tu marido está contigo?» «No me he casado», respondió ella entre dientes. Él parecía impactado. Pero, lo que he dicho, tenía que alimentar a mis hijas». Rachel sintió que no debería estar presenciando esas intimidades tan dolorosas entre los Hartman, pero unas hojas secas de madreselva se le habían pegado a la ropa y tenía los pies hundidos en resto de tomateras muertas. El viento había cesado de repente y era imposible moverse en medio de ese silencio espectral sin que nadie lo notara. «Ya veo», afirmó Gabriel por fin. No había color en su voz y él permaneció inmóvil durante varios instantes, con las manos entrelazadas delante del cuerpo. Era evidente que estaba tratando de tomar una decisión. Su cara cambiaba mientras pensaba y reflejaba las emociones de ira, compasión, vergüenza y confusión, hasta que por fin se alisó y se convirtió en una dura superficie de determinación.
Yo sí me he casado, admitió en voz baja, con una mujer Mohawk, la sobrina de Sachem. Él es... sé quién es. La voz de Silvia sonaba débil y lejana. Otro largo silencio. Luego Rachel oyó el ligerísimo chasquido de los labios de Gabriel cuando él se los humedeció. Los Mohawk tienen un concepto diferente del matrimonio, explicó. Supongo que sí. Silvia seguía hablando como si estuviera a 200 kilómetros de distancia y participara en la conversación por medio de las señales de humo. Yo sí que podría tener 2 esposas, dijo él, aunque no parecía que la perspectiva de un matrimonio doble resultaba en particular placentera. No, no puedes, repuso Silvia con frialdad, si piensas que yo estaría dispuesta a ser una de ellas. No se me había ocurrido que fueras a juzgarme, afirmó Gabriel con rigidez. Yo no he pronunciado ni una palabra de reproche acerca de la expresión de tu rostro infiel. Es reproche suficiente. La expresión se había esfumado y la voz de Silvia restallaba de furia. ¿Cómo te atreves, Gabriel? ¿Cuánto tiempo hace que llevas aquí con los medios para escribir y comunicarte conmigo, sin mandarme ningún mensaje? Si yo fuera una viuda respetable y si tú no nos hubieras separado del encuentro anual de los otros amigos en Filadelfia, sí me habría vuelto a casar, por mucho que lamentara tu pérdida. La voz se le quebró y Silvia jadeó con fuerza tratando de sobreponerse. Pero nadie sabía si estabas muerto, si te habían detenido o qué. No podía casarme. Me quedé sin nada, excepto la casa, un techo sobre la cabeza. El ejército se llevó las cabras y pisoteó mi huerto. Lo vendí todo, excepto una cama, una mesa. Y después, Chasti, dijo Gabriel en un tono desagradable. Silvia se puso recta, como un retoño de roble, con los puños apretados a los lados, temblando de furia. Pero cuando habló, lo hizo con una voz serena y resonante. Me divorcio de ti, le informó. Te desposé de buena fe, te amé, te consolé, te di 3 hijos, y tú me has abandonado, me has tomado con mala fe y piensas seguir haciéndolo. Nuestro matrimonio no existe, me divorcio de ti y te repudio. Gabriel se quedó estupefacto. Rachel entendía que los amigos sí podían divorciarse, pero jamás había conocido a ninguno que lo hiciera. ¿De verdad acababa de suceder justo delante de ella? ¿Tú te divorcias de mí? Por primera vez la cara se le puso roja de ira. Si alguien fuera a declarar nulo el vínculo entre tú y yo, no fui yo quien engañó a su cónyuge, no fui yo quien cometió bigamia, pero sí, soy la que declara que nuestro matrimonio ha acabado y no tienes ningún modo de impedírmelo. Rachel se había ido ocultando en un acto reflejo, cubriéndose la boca con la palma de la mano, como si estuviera a punto de lanzar una exclamación de protesta por la escena que desarrollaba ante sus ojos. Se disponía a escabullirse cuando Gabriel volvió a hablar. Por supuesto que me quedaré con Petinis y Prudence, le aseguró a Silvia, y Rachel se quedó paralizada. Se sintió obligada a volver a espiar por la esquina del edificio, aunque solo fuera para cerciorarse de que el silencio de Silvia no significara que había caído muerta de la impresión o de la furia. No era así, aunque sí se había apartado un poco, y a juzgar por la expresión congestionada de su rostro, lo único que le impedía hablar era que no conseguía decidirse entre las palabras que le inundaban la garganta. Las he echado muchísimo de menos, continuó Gabriel, y a juzgar por su mirada, era probable que lo dijera en serio. ¿Y a Chasti no la has echado de menos? Naturalmente, repuso Silvia con la voz temblándole de furia. Rachel estaba segura de ello, aunque por la expresión de Gabriel, que era una mezcla de compasión y exasperación, le pareció que él no había interpretado de manera correcta el ánimo de su esposa. Yo no te condeno, dijo, fuera lo que fuese, violación o elección, o elección, con toda seguridad, sisió Silvia. La elección entre abrir las piernas o que mi hija se murieran de hambre, la elección que tú me dejaste. Gabriel se puso rígido. Fuera cual fuese la causa de su nacimiento, no se puede condenar ni culpabilizar a la niña, insistió él. Ella lleva la luz de Cristo en su interior, igual que todos los hombres, pero tú no estás dispuesto a reconocer a Cristo en ella, ni en mí, supongo.
Gabriel apretó con fuerza las mandíbulas y tuvo que hacer un esfuerzo por controlar sus fuertes emociones. «Me has interrumpido», afirmó con calma. «He dicho que me quedaré con Petinence, Prudence, y estarías felices y a salvo, bien cuidadas, pero te daré una cantidad de dinero para manteneros a ti y a la niña». «Se llama Chastity», replicó Silvia con la misma calma. «Castidad». «Y tú sabes por qué, aunque ella jamás lo sabrá, si Dios quiere». Inspiró de forma audible y expiró lentamente, desprendiendo una nubecilla blanca como un dragón. «Por supuesto que ella permanecerá conmigo, al igual que sus hermanas. No les hablé mal de ti, merecen creer que su padre las amaba». Hizo un énfasis ligero en la palabra creer. «No tenés derecho a quitármelas», le informó Gabriel. Ya no parecía enfadado, sino solo práctico. «Los hijos pertenecen a su padre, lo dicta la ley». «¿La ley?», repitió Silvia con desprecio. «¿Qué ley? ¿La tuya? ¿La del rey? ¿La del Congreso?». Por primera vez dirigió la mirada a su alrededor, extendiéndola sobre los grandes campos oscuros, los árboles despojados de hojas y las casas lejanas enturbiadas por el humo. «¿No decías que los Mohawk tienen una visión distinta del matrimonio?». «Bueno, pues», volvió a clavar los ojos en él, duros como piedras. «Hablaré con tu amo y ya veremos». Tras ese ultimátum, Silvia se dio media vuelta, avanzó hacia la casa con paso decidido. Gabriel Hartman la persiguió golpeando con la muleta entre el suelo con su ansiedad por alcanzarla, pero no dio la impresión de que ella oyera las dificultades que él tenía para avanzar, puesto que no ejercieron ningún efecto. Cuando se dio cuenta de que había quedado sola, Rachel se estremeció con violencia, intentando alejar los recuerdos de los últimos minutos, con el objetivo de aplacar de una u otra manera sus sentimientos. Entró en el excusado y, a pesar de lo frío y húmedo y maloliente que estaba, cerró el pestillo y sintió que la rodeaba una bienvenida sensación de privacidad y tranquilidad. Los suaves mecanismos de su propio cuerpo también la calmaron, reconfortándola en silencio. Su hermano Denny le había contado una vez que los judíos, un pueblo muy dado a las oraciones, tenía unos rezos breves que recitaban en ocasiones íntimas como aquella, en los que daban las gracias al Creador por el funcionamiento sin inconveniente de la vejiga y los intestinos. Al principio eso había hecho que riera, pero ahora consideraba que era algo bastante sensato. El cosquilleo de sus senos, que volvían a hincharse poco a poco, hizo que cobrara conciencia de otros mecanismos, y cuando salió el frío cortante, dio gracias por su hijo. Y también por la pequeña Chastity y por sus hermanas, añadió en voz alta, dándose cuenta de pronto de que la terrible escena que acababa de presenciar entre los Hartman seguramente atraparía en su torbellino a las 3 niñas inocentes. «Señor, ni siquiera saben todavía lo de su padre». Echó una mirada de inquietud hacia la casa, pero no se veía ni a Silvia ni a su antiguo marido. De todas maneras, la puerta se abrió y salió su propio esposo, cuyo rostro se iluminó al verla. «¡Allí estás!». Le aceleró el paso para llegar a su lado y la estrechó entre sus brazos. «Por lo mucho que tardabas, creí que te habías encontrado con una serpiente en el excusado». «¿Te encuentras bien?», preguntó mirándole la cara con repentina preocupación. «¿Has comido algo que te ha sentado mal?». «No es la comida», dijo ella. Sintió deseo de aferrarse a él, pero sus pechos estaban tan sensibles en ese momento que por el contrario se apartó. «Ian, el pequeñín te está llamando a gritos», repuso él, señalando la casa con movimientos de la cabeza. Era cierto. Desde donde estaba Rachel podía ver a Oshie desgañitándose y de inmediato sus senos empezaron a gotear. Corrió hacia la puerta con Ian siguiéndolo. «¿Lo ves?». Ian se dirigió a Oshie antes de levantarlo. «Te he dicho que Mam no permitirá que te murieras de hambre». Estaban en la habitación de huéspedes que Catherine le había asignado cuando Bram le había transmitido el mensaje de Kowotewononash. Y Rachel se hundió en la cama, se abrió el corsé con una mano y Oshie arremetió contra ella, buscó el pezón disponible como un cocodrilo hambriento, y sus chillidos se detuvieron inmediato. «El Sachem está interesado en mi madre», le comunicó Jan, interrumpiendo el abrupto silencio. «La ha retado una competición pistola a 10 pasos».
¿Una competición o un duelo?, preguntó Rachel cerrando los ojos para disfrutar la dicha de la leche que iba saliendo. También le goteaba el pecho libre, pero a ella no le importó. Sea como sea, apuesto 5-1 a mi madre, repuso Jan riendo. Su padre le enseñó a disparar y el tío Jamie y mi padre la llevaban a los páramos a cazar conejos y orugallos cuando eran jóvenes. Siempre que el arma funcionase bien, puede acertarle a una moneda de 10 pesos. A 10 pasos. ¿Contra quién apuestas, Josenbrand o el Sachem? Oh, Tallendengea, claro. ¿Qué ocurre, muchacha? Rachel abrió los ojos y se encontró con la cara de Jan a pocos centímetros de la suya. Sintió el calor de su cuerpo en el frío de la habitación y se acurrucó en él. Supongo que no sabes que el marido de la amiga Silvia se encuentra aquí. Jan parpadeó. ¿Qué? ¿El hombre que se suponía que estaba muerto? Por desgracia no lo está, pero sí está aquí. Acaban de encontrarse justo delante de los servicios. Por desgracia, repitió lentamente levantando una ceja. ¿Por qué sería mejor que estuviera muerto? Rachel lanzó un fuerte suspiro que hizo que Oji gimiera y se aferrara a ella con una velocidad mayor. ¡Ay! No tengo ninguna objeción que ese pobre hombre siga con vida. El problema es que está aquí, le hizo un breve resumen de lo que había ocurrido. ¿Y qué hay de Patience y Prudence? Quiso saber mientras cambiaba de posición a Oji sobre su regazo. Por lo que me contaste de tu primer encuentro con ellas, están al tanto de las estrecheces que su madre ha tenido que pasar y la manera que lidió en su circunstancia. Es evidente que a pesar de todo la quieren y le son leales, pero ahora su padre ha regresado y él también lo quieren. Pero es que todavía no saben que él no está muerto y que está aquí. Así es, Rachel cerró los ojos y besó la pequeña redonda cabeza de Oji, recubierta de la caspa de sus sedosos cabellos oscuros. He tratado de pensar en alguna manera de ayudarlas, así como a la amiga Silvia, pero no se me ha ocurrido nada que me parezca apropiado. ¿Tú tienes alguna idea? No, contestó él. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. No veo ninguno de los dos. Tampoco es que sepa qué aspecto tiene ese hombre, pero cojea mucho y camina con muletas. Los yaguán le han capturado y le cortaron el pie con un hacha. Dios mío, con razón no volvió a su casa. Silvia ha dicho que hablaría con él, con el amo de su marido. Supongo que se refería a Josenbrand. ¿Es posible que esté con él? Jan negó con la cabeza. No, no están allí. Es lo que he venido a comentarte. Tallendengea se ha marchado. Yo le he explicado de inmediato el motivo por el que había venido, y cuando hemos terminado de comer, ha declarado que iría él mismo a hablar con Wakoyoteyanoya y que organizaría un encuentro entre ella y yo. Con un movimiento del mentón señaló la ventana por donde penetraba la suave luz de la tarde. Son 13 kilómetros. Me ha explicado, pero me ha dicho que si se marchaba inmediatamente estaría de regreso a la hora de la cena. Oh, Rachel estaba impactada por la noticia, puesto que había olvidado el asunto menor de la ex esposa de Jan. Qué amable por su parte. Jan levantó un hombro. Sí. Bueno, de hecho, mandar un mensajero para avisar es de buena educación cuando se trata de una visita formal. Y esta lo es, añadió mirándolo de reojo. Pero tienes razón. Es amable por su parte ir en persona. No sé si por respeto al tío de Jamie o a Wakoyoteyanoya. Eso quiere decir que la tiene en alta estima. Rachel intentó que fuera una afirmación o una pregunta. Pero Jan tenía una sensibilidad especial para los tonos de voz. Ella pertenece a su gente, a su familia, se limitó a señalar. Estaba con él en Unadilla la última vez que la vi, mucho antes de que tú y yo nos casáramos. Se volvió otra vez hacia la ventana y se prosiguió y protegió los ojos de la luz. ¿Dónde crees que había ido Silvia? Rachel no necesitó pensar más que un instante antes de ofrecer la respuesta. Ha ido a buscar a sus hijas, repuso con serenidad. Jan la miró fijamente. ¿Está en condiciones de montar a caballo? De ninguna manera.
Los nervios hicieron que Rachel se pusiera rígida y Oshie le clavara los dedos en el pecho para no caerse. ¡Ay! En ese caso, mejor que vaya a buscarlos. Ofrécele mis disculpas a la señora Brandt por la cena. Aquí termina el capítulo 84. Bueno, 85. Huida a la luz de la luna. Ian se detuvo para ponerse su chaqueta de piel de oso. Solo había un poco de bruma en el cielo, aunque era de un tono lavanda que anunciaba nieve, y el aire se enfriaba cada vez con más rapidez. Pero no se molestó en armarse, excepto el cuchillo que llevaba en el cinturón. A pesar de que Gabriel Hartman hubiera dejado de ser un cuáquero practicante, Ian no creía que un hombre mutilado que utilizaba muletas representara una amenaza. Se alegraba de no haberse cortado el pelo para esa visita. Si tenía que ir y volver a Canojogaire a caballo, bajo el frío y la nieve, su propia piel sería suficiente protección. Salió con rapidez de la casa para dirigirse al establo, donde habían dejado los caballos. Silvia no era una buena jinete, y aunque fuera capaz de ensillar y embridar a su cabalgadura, no llegaría lejos. Había oído algunos estampidos aislados de disparos, de pistolas, pero no le había prestado atención. Sin embargo, su madre lo llamó, y fue consciente de que ella y el Sachem ya habían llevado a cabo la competición. Había un pañuelo mugriento atado a un enorme roble sin hojas, lleno de perforaciones de bordes chamuscados y ennegrecidos. Jenny tenía la cara enrojecida por el frío y se le había soltado la cofia cuando se había echado la capucha del abrigo hacia atrás. Estaba buscando con las manos detrás de la cabeza, tratando de encontrarla y riéndose de algo que le había dicho el Sachem. A Ian le pareció que, a pesar de sus canas, parecía una niña, lo que lo alarmó bastante. «Okowana y Atotem», dijo el Sachem al verlo. Dibujó una amplia sonrisa mientras miraba a Jenny. «Tu madre es letal». «Si se refiere cuando tiene una pistola en la mano, supongo que sí», respondió Ian, entornando los ojos ligeramente. «También es bastante hábil con el alfiler de sombrero, en caso de que alguien le dé motivos». El Sachem se echó a reír y Jenny, aunque no lo imitó, inspiró de una manera que indicaba que le parecía un comentario gracioso. Miró a Ian con una ceja levantada y volvió. Luego se volvió de nuevo porque había detectado algo en el rostro de su hijo. «¿Qué ocurre?», preguntó mientras su propia expresión cambiaba en un instante. Ian le hizo un breve resumen a los dos. Se le ocurrió que el viejo Sachem no solo era el tío de Tallendegea, sino que también tenía influencia sobre él. El Sachem no le interrumpió ni hizo preguntas, sino que mantuvo una atención respetuosa. Pero a Ian le pareció que su relato le resultaba entretenido. Cuando llegó al final de la historia, también se le ocurrió que lo más probable era que el Sachem conociera a Gabriel Hartman y que sintiera lealtad hacia él. Mientras hablaba, su madre limpiaba su pistola con cuidado, encajando un paño dentro del caño con una baqueta diminuta. Luego volvió a ponerse la pistola en el cinturón, dobló el paño manchado y lo guardó en la caja de municiones. «Teníamos una apuesta, ¿no?», le preguntó al Sachem. Este se balanceó hacia atrás sobre la suela de los zapatos, con una sonrisa asomando en la comisura de los labios. «En efecto. Y admitiría que he ganado yo, supongo. ¿Es usted un hombre honesto?». La sonrisa se hizo más evidente. «No diría otra cosa. ¿Mi compensación requiere usted?». Jenny señaló la casa con un movimiento de la cabeza. «Que acompañe a mi amiga Silvia a hablar con el señor Grant y que se asegure de que se haga justicia», añadió a último momento. «Bueno, tampoco ha ganado por tanto», repuso el Sachem con un ligero tono de reproche. «Pero puesto que es su amiga, está claro que usted irá con ella donde sea que vaya. Y como usted es también amiga mía», «¿Lo es?», se interrumpió levantando una de sus cejas blancas. «Si de esa forma logro que usted la acompañe». «Sí, lo soy», afirmó Jenny con impaciencia. «Entonces yo iré con usted», dijo el Sachem haciendo una reverencia, «a donde sea que usted desee ir». Ese diálogo alteró a Ian, pero no tuvo tiempo más que para lanzarle al Sachem una breve mirada de camino al establo en la que le transmitió:
Si molestas a mi madre, te visceraré como un pescado. Su madre captó la mirada y al parecer le resultó graciosa, aunque el Sachem se mantuvo una expresión seria e imperturbable. Silvia se encontraba dentro del establo, en efecto, junto a Henry, el caballo pío que había montado en el trayecto desde Filadelfia, inclinada hacia la cálida mole del cuerpo del animal, con la cabeza entre los brazos, mientras el caballo cogía bocados de heno en una red colgaba y lo masticaba con un reconfortante sonido de salivación. La silla de montar y las bridas del caballo se encontraban en el suelo, justo a los pies de ella. Silvia levantó la mirada cuando oyó los pasos de Jan. Tenía la cara repleta de lágrimas, la cofia torcida, el cabello castaño y lacio desatado, caído hacia un lado y colgando por detrás de las orejas, pero se agachó de inmediato y levantó la brida del suelo. Estaba esperando que terminara de comer, no podía ponerle la brida mientras señaló con un gesto de indefensión a los arreos de Henry y el movimiento lento de su mandíbula. ¿Y dónde pensabas ir?, preguntó Jan en un tono cortés, aunque la respuesta era evidente. Sin embargo, la pregunta ayudó a Silvia a ordenar las ideas. Se puso recta con los ojos empañados, pero feroces. A buscar a mis hijas y llevármelas. ¿Me ayudarás? ¿E ir dónde, muchacha? Jan extendió la mano para coger las bridas, pero ella le aferró con desesperación. Lejos, no importa, yo encontraré un lugar. Rachel me ha comentado que pensabas hablar con este asunto con Tashendenegea. Sí, es cierto, estaba tratando de decidir, me explicó, antes de poner una mano sobre el cuello del caballo. Entre esperar a que regresara y pedirle que jugara entre Gabriel y yo, o cabalgar hasta la posada, coger a las niñas y huir. Ella misma respiraba como un caballo furtivo. Se detuvo para limpiarse la cara y tragar saliva. Si espero aquí, tal vez Gabriel podría conseguir ayuda para perseguirnos, y si nos alcanza, dudo que pudiera evitar que me quitara a las niñas. Y si Bran se pone del lado de Gabriel, ¿cómo sé que acabaría de ocurrírsele? Preguntó. ¿Los Mohawk creen que los hijos son propiedad del padre? No, contestó Jan un tono sereno. Si una mujer echa a su marido de la casa, o si él se marcha, los hijos se quedan con ella. ¡Oh!, exclamó, y se sentó pronto sobre la silla de montar. Con una mano temblorosa se acomodó hacia atrás el pelo suelto. Entonces, es posible que no sea de la incumbencia de Tashendenegea, repuso Jan respetando la importancia. Lo que ocurre entre un hombre y su esposa es lo que ocurre entre un hombre y su esposa, a menos que provoque un escándalo que moleste a otras personas. Quiero decir, si matas a tu marido, eso podría crear algunas complicaciones, pero supongo que no tienes la intención de hacerlo, puesto que eres una amiga y todo eso. Replicó Silvia, quedó de un momento sentada contemplando el heno esparcido por el suelo entre sus pies y él no la interrumpió. Sí que me gustaría matar a Gabriel, añadió y siguió con la mirada clavada en el suelo, apretando los labios. Luego negó con la cabeza y se incorporó con un poco de dificultad. Pero tiene razón, no lo haré. Inspiró profundamente y cogió las bridas que él tenía en la mano. Pero ahora mis hijas tienen que estar conmigo. ¿Me ayudarás a irlas a buscar? El día estaba oscureciendo a gran velocidad y un viento entró en el establo, portando consigo el frío aliento de la noche y agitando los restos de heno esparcidos sobre el suelo de tierra apisonada. Jan se limitó a sentir y se inclinó para levantar la montura. Ve a buscar tu abrigo, muchacha, si no te congelarás. Había menos de una hora de cabalgata hasta la posada, pero el sol había descendido y se ocultaba detrás del banco de nubes que se había formado de repente y que se elevaba de los árboles como un pan negro en el horno. Estaba empezando a nevar. Jan había colocado a Silvia delante de él con el argumento de que podía enredarse con la cuerda que llevaba la segunda caballo. Y era cierto, pero era más cierto que si bien ella no estaba pasando hambre, seguía siendo flaca como un carámbano de hielo e igual de quebradiza, por lo que él sentía la necesidad imperiosa de protegerla. El viento había minorado, gracias a Dios, pero la nieve era gruesa y caía en silencio.
enmudeciendo todos los sonidos y se acumulaban en las ramas de los pinos y los abetos. El camino estaba en buenas condiciones, pero él siguió empujando un poco a Henry por temor de que el trazado desapareciera bajo los cascos del caballo. Esa no era su zona y no deseaba perderse y terminar pasando la noche en el bosque con Silvia. Conocí a Gabriel en Filadelfia, empezó a decir ella de un modo inesperado. Mis padres todavía estaban vivos y pertenecíamos al mismo grupo. Habían elegido a otra persona para mí, un herrero que tenía su propia forja. Me llevaba 10 años, estaba bien establecido, un hombre amable, añadió tras una pausa, con casa y propiedades. Gabriel era un dependiente de mi misma edad. Lo que ganaba casi no le alcanzaba para mantenerse a sí mismo, mucho menos a una esposa. Bueno, yo no era más que un explorador indio cuando conocí a Rachel, señaló Jan observando con el aliento borroso a Henry, que se desplazaba hacia atrás por encima del cuello del animal mientras cabalgaban. Y además un hombre sanguinario, pero sí poseía tierras, agregó. Y tenía una familia, intervino ella en voz baja. Mis 2 padres murieron ese mismo año a causa de la viruela, y me quedé sola. No tenía hermanos. Gabriel había roto su familia para volverse amigo. No nació dentro de la cofradía como yo. Entonces, os tenía solos a vosotros mismos. Así es, respondió ella y luego permaneció un rato en silencio. Y después tuvimos a las niñas, añadió en un tono tan quedo que él apenas lo oyó. Y fuimos felices. Había dejado de nevar cuando llegaron a la posada, aunque una fina capa de escarcha cubría todo lo que estaba a la vista, emitiendo un resplandor dorado en las partes en las que se reflejaba la luz de la lámpara que llegaba a través de la ventana. Silvia dejó que Jan la bajara de su cabalgadura, pero cuando él hizo el gesto de entrar con ella, le puso una mano en el pecho para impedírselo. «Te lo agradezco, Jan», dijo en voz baja. «Necesito hablar con mis hijas a sola. Tú deberías regresar con Rachel y tu hijo». Él alcanzaba a ver su rostro delgado y curtido bajo la luz cambiante, ora suavizados por las sombras, ahora tenso por la inquietud. «Esperaré», repuso en tono firme. Para sorpresa de él, ella se echó a reír. Era una risa breve y cansada, pero genuina. «Prometo que no cogeré a las niñas y huiré sola en medio de una tormenta de nieve. Mientras veníamos he tenido tiempo para pensar en paz y rezar. Y también te doy las gracias por ello. Pero ahora tengo claro que debo permitir que Pétitce y Prudence vean a su padre. Aunque antes es necesario que hable con ella y le explique lo que le sucedió a él». La voz le tembló un poco con la palabra «sucedió» y se aclaró la garganta con un breve «Entonces me quedaré en el val de la posada». «No», replicó ella en la misma firmeza que había hablado con él. «La casera está cocinando, puedo olerlo. Las niñas y yo cenaremos juntas y hablaremos y nos iremos a dormir. Mañana por la mañana las peinaré, les pondré ropa limpia, le pediré al encargado de la posada que consiga una carreta para que nos lleve. No tienes que preocuparte por mí, Jan. No estaré sola». Él la examinó un instante, pero ella hablaba en serio. Suspiró y sacó de la cartera. «Te hará falta dinero para la carreta». 86. Una profecía inoportuna. Bueno, ahora veo que hay algunas más conectadas. Sí, yo también lo mataría. Una profecía inoportuna. Hacía frío, pero el aire del amanecer estaba claro como un cristal roto, y su efecto en los pulmones era igual de afilado. Esa mañana Jan había salido a cazar con Tayejen de Gea. Estaba siguiendo un glotón. Siguiendo, no cazando. Había caído nieve fresca durante la noche y seguía nevando, aunque por el momento ligeramente. Y el animal era visible a esa distancia, una diminuta mancha negra sobre la nieve gris, pero que se desplazaba rodando con ese avance imperturbable que delataba una larga paciencia en los lugares con la elegante trote y los saltitos de una persecución.
El glotón también iba tras de algo. Shikin-Yoya, dijo Trashendejea, señalando un gesto, una franja de nieve embarrada en la que se veía la curva de la huella de una pezuña. «Entonces está herido», respondió Yan, asintiendo con un movimiento de la cabeza. «Un glotón no se enfrentaría a un alce sano. De hecho, pocos animales se atreverían, pero a uno herido lo perseguirá durante días, esperando con paciencia el momento de que el Shikin-Yoya estuviera demasiado débil para seguir. Su única esperanza es que los lobos no lo encuentren antes que él». «Todo es azar», afirmó filosóficamente Trashendejea, y bajó el rifle que llevaba colgado al hombre. A pesar del arma, Ian consideró que ese comentario no era del todo filosófico. Movió la cabeza de un lado a otro con un gesto ambiguo. «Mi tío es un jugador», dijo, aunque la palabra mohawk que utilizó no tenía exactamente el mismo significado que la que el idioma inglés. Significa algo más parecido a el que arremete con audacia o el que es imprudente con su vida, según el contexto. Dice que hay que correr riesgos, pero que solo un tonto lo hace sin saber muy bien cuáles son estos. Trashendejea lo miró de reojo, un poco divertido y también un poquito receloso, pensó Ian. ¿Y cómo se puede saber cuáles son? Se pregunta y se escucha. ¿Y tú has venido a escucharme? He venido a ver a Wakatenseanoa, repuso Ian con educación. Pero desde luego sería un desperdicio volver a marcharme sin escuchar a un hombre de su experiencia y su sabiduría, ya que usted tiene la amabilidad de hablar conmigo. La risita que se produjo como reacción a ese comentario era de Joseph Bram, no de Trashendejea, al igual que la mirada de complicidad que lo acompañó. «¿Y tu tío, desde luego, podría estar interesado en lo que yo tuviera que decir?» «Puede ser», contestó Ian con ecuanimidad. Llevaba un antiguo mosquete que le bastaría para lo que pudiera encontrar. Estaban atravesando un bosque de abetos enorme y la nieve era escasa debajo de las espinosas ramas, mientras que las agujas creaban una capa resbaladiza en el suelo. «Me dijo que juzgara yo mismo si debía contarle a usted lo que él sabe». «Supongo que en ese caso has decidido hacerlo», acotó Brandt con una expresión todavía más divertida que antes. «Lo que sabe, estas fueron sus palabras, no lo que piensa». Ian se encogió de hombros y posó los ojos en el lejano glotón. Él sabe, lo había discutido con el tío Jaime, finalmente había dejado a su criterio cómo contarlo, o bien explicarlo como algo de lo que Jaime se había enterado en la época en que había sido agente indio y a través de sus contactos, tanto del ejército británico como del continental, o bien decirle la verdad. Bran era el único comandante militar a quien se le podía revelar esa verdad en particular. Pero eso no significaba que fuera a creerle. Seguía siendo un mohawk, a pesar de la ascendencia irlandesa de su esposa y de su educación universitaria. La esposa de mi tío, continuó mientras observaba cómo las palabras salían de su boca, formando pequeñas brumas blancas, es una Arrenowane, pero también, más que eso, ha caminado con unos espectros de los Keneshekeka y ha viajado en el tiempo. Trashendejea giró la cabeza de golpe, como un búho cazado. Ian no tenía nada que ocultar, de modo que no se inmutó. Después de un instante, Trashendejea asintió, aunque sin relajar los músculos de los hombros. «La guerra», dijo Ian sin rodeo. «Hasta ahora ustedes se han aliado con los británicos y con buenas razones, pero ahora les decimos que vencerán los americanos. Usted, por supuesto, decidirá lo mejor para su pueblo a la luz de esta información». Los oscuros ojos parpadearon y una sonrisa cínica se dibujó en las comisuras de sus labios. Ian no insistió, sino que siguió su camino tranquilamente. La nieve crujía bajo sus pies, hacía más frío. Ian levantó la cabeza para olfatear el aire, a pesar de lo limpio que estaba. Tenía la sensación de que seguiría nevando, y le llegó la débil vibración de una tormenta lejana. Por lo que olió en la brisa fue un aroma a sangre.
Allí, exclamó entre dientes, agarrando Tallendejea de la manga. El glotón había desaparecido por un instante, pero mientras ellos observaron, lo vieron saltar de una roca a otra, como si fuera agua fluyendo hacia arriba por la ladera, para descansar en un punto elevado, desde el que miró hacia abajo muy concentrado. El alce estaba arrodillado, refugiado bajo un grupo de oscuros pinos. El fuerte olor de su sangre se mezclaba con el de la trementina de los árboles, que flotaban en remolinos a su alrededor. Los lobos no tardarían en llegar. Tallendejea le indicó a Jan en un breve gesto que se adelantara. No era cuestión de valentía o habilidad, sino de velocidad. El animal tenía roto una pata trasera que asomaba en un ángulo inquietante debajo del blanco hueso astillado, fuera visible a través del pelo, mientras que la nieve que lo rodeaba estaba llena de salpicaduras y motas rojas. Debilitado como estaba, el alce levantó el torso de la nieve y adoptó una actitud amenazadora. Era un ejemplar macho, joven, en su primer invierno. Bien, eso significaba que su carne sería bastante tierna. Aunque era joven y estaba débil, seguía teniendo el tamaño de un alce adulto, y era muy peligroso. Jan descartó la idea de cortarle la garganta y lo despachó rápido con un tiro en el mosquete entre los ojos. El alce lanzó un extraño grito hueco y se inclinó hacia un lado con los ojos vacíos, antes de desplomarse con un ruido sordo. Tallendejea asintió una vez, luego se volvió y gritó en dirección al espacio vacío que tenía detrás. Unos pocos hombres habían salido con ellos, se habían distribuido para cazar y dejarlos hablar a solas, pero de todas maneras estaban lo bastante cerca para oírlo. Tenían que descuartizar el cadáver antes de que aparecieran los lobos. «Ve a buscarlos», le dijo con rapidez Tallendejea a Jan, al mismo tiempo que sacaba el cuchillo. «Le cortaré la garganta y mantendré a raya al glotón». Levantó el mentón y señaló una roca elevada donde el lobezno montaba guardia con los ojos bien abiertos. Cuando Jan se dio vuelta para marcharse, oyó que el Tallendejea decía, casi como de pasada, «Cuéntaselo al Sachem». De modo que, como mínimo, se lo tomaba en serio. Jan se sintió tristemente complacido al escucharlo, pero no esperanzado. Cuando aún no había corrido 100 metros, oyó el crujido de los cascos de una cabalgadura, y al girar una curva del sendero se encontró cara a cara con quien debería ser Gabriel Hartmann, montando sobre una huesuda mula con un ojo en rebelión. Jan retrocedió y se puso fuera del alcance de los mordiscos del animal. «He matado un alce», se limitó a decir y señaló hacia el lugar con el pulgar. «Ve a ayudarlo». Hartmann asintió, vaciló un instante como si quisiera decir algo, pero tragó saliva y se hizo chocar las riendas contra el cuello de la mula. Los hombres regresaron juntos, cargados de carnes y excitados con el frío y la sangre. Cuando llegaron a la casa era media mañana y Rachel estaba esperándolo, asomándose por la ventana principal, los saludó con un gesto y desapareció. Jan vio que Hartmann salía del establo, donde había colaborado con el final de descuartizamiento. «¿Puedo preguntarte?», dijo Hartmann mirándolo de frente. «¿Cómo terminaste viajando con Silvia y las niñas? Entiendo que no sabías que yo estaba aquí, puesto que evidentemente Silvia lo ignoraba». «No, he venido a visitar a la mujer que en otra época fue mi esposa», respondió Jan. No tenía sentido ocultárselo. Todo Canjojaire se enteraría esa misma tarde, así que no lo sabían ya. Me enteré de que ella y sus hijos se encontraban en Osequa cuando tuvo lugar el ataque y de que su marido había muerto, pero ninguno de mis amigos sabía qué había sido de ella, de modo que se me ocurrió venir a comprobarlo. «Ya veo», dijo Gabriel Hartmann. La miró de reojo el tiempo que enarcaba una ceja. «Tengo una nueva esposa», comentó Jan con serenidad, como respuesta a ese gesto. «Está bien, y también nuestro hijo». «Es lo que suponía», repuso Hartmann. «Me han comentado que ella es una amiga, ¿verdad?» «En efecto, y me he explicado que los amigos no aprueban la poligamia», contestó Jan. Hartmann lo fulminó con una mirada y lanzó una breve carcajada. «De modo que Silvia ya te ha contado».
¿Y por qué estás contigo? ¿Por qué la has traído aquí? Como respuesta a ese gesto, está conmigo y ¿por qué la has traído aquí? Ian se detuvo y también fulminó a Hatman con la mirada. Ayudó mucho a mi tío, quien me mandó que me asegurara de que se encontrara bien. Si quieres enterarte del estado en que la encontré a ella y a sus hijas, puedo contártelo. Diría bien que lo hicieras. Hatman retrocedió como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Yo no podía volver a Filadelfia, dijo con furia. Yo era un prisionero, un esclavo. Ian no respondió, sino que en un gesto deliberado miró a su alrededor la casa, el bosque, la ancha carretera